El tema, hablas en proceso también sobre Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas le dices bribón de siete suelas, pero estamos ante una pregunta básica que te hacen y ¿puede ser presidente? Dices, claro que sí, por supuesto que sí. Tengo mucho de qué arrepentirme, pero nada de qué avergonzarme. Diego Fernández de Ceballos, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás, Diego? Gracias, Luis, a ti y saludos a tu audiencia. Oye, te fuiste con todo en la entrevista con Álvaro Delgado. No, mira, ¿Te guardaste si, algo? Cuéntalo aquí. si tú, si tú tomas en cuenta lo que ahí se dice, más allá de ciertas consideraciones que hace Álvaro Delgado, muy personales, que Claro. son explicables en una entrevista tan larga, de que si ya me llegó la hora de hablar y algunas apreciaciones de esas, bueno, todo el que me conozca sabe que si algo he hecho en mi vida, pues es hablar. Y he hablado en todas partes, en México y en donde he ido en el mundo. No ha llegado para mí la hora de hablar. He hablado siempre de frente y con la verdad. Hoy más, si tú analizas cada uno de los hechos que allí narro, habrás de encontrarlo en muchas otras ocasiones, y cualquiera de los casos en que nos detengamos, verás que lo he venido diciendo con toda claridad, con toda verdad, y que no es la primera vez en donde yo digo, llegó mi momento de hablar. Dime, ¿sobre qué tema dice alguna novedad? No, bueno, interesante, interesantísimo lo que escribe ahí Delgado en esta entrevista. A lo mejor porque se rescata, a lo mejor porque en estos tiempos tan complicados se vuelven a tomar ahí algunas consideraciones. Por ejemplo, el hecho de que hayas corrido a un secretario de Gobernación de tu despacho, la manera como lo describes, Diego. Sí, pero déjame decirte, Ya lo habías dicho. sí, pero por supuesto que lo había yo señalado, y lo que sí te puedo decir es que inclusive me da la impresión de que por espacio se queda corta esa entrevista. Por ejemplo, cuando se habla en la entrevista de la quema de los paquetes electorales, no se acaba por señalar algo de la mayor importancia. ¿Cuál ha sido la imputación, Luis, en relación con mi participación en esa quema de paquetes electorales en la época del presidente Salinas? Ajá. Se dice que Luis Álvarez y yo llegamos a un arreglo con Salinas para legitimar su llegada a la presidencia, y que se acordó quemar las boletas electorales para que a la llegada ya al gobierno, una vez electo el presidente Salinas, no se supiera la verdad. Repito, un acuerdo para que ustedes queman las boletas y yo llego a la presidencia sin que se pueda demostrar el fraude. Esto es una mentira que se puede comprobar por cualquiera que quiera acudir a los documentos que existen. La quema de los paquetes fue en el 4º año de gobierno del señor Salinas, no a su llegada. ¿Y por qué fue que decidimos muchos, no Diego ni Luis Álvarez, la mayoría del Congreso, prácticamente la totalidad, salvo los militantes del PRD? ¿Por qué fue? En primer lugar, porque habían estado durante más de 3 años toda la paquetería electoral, toda, Sí. en manos del gobierno federal, a disposición del presidente de la República y de todo su equipo. Y si en una noche, en unas horas, son capaces de alterar una elección, imagínate, Luis, lo que pudieron haber hecho durante más de 3 años en bodegas, toda esa documentación en manos del Poder Ejecutivo. Pero voy más. ¿Qué cosa es lo que había en el marco de la ley? La ley ordenaba la destrucción. Entonces, nuestro alegato al 4º año de gobierno de Salinas fue muy sencillo. Señores, esta documentación ya no puede sustentar cientos y cientos de toneladas de papeles guardadas en bodegas
ya no tiene por qué sustentar la verdad, la realidad de lo que sucedió en esa elección. Sin embargo, Claro. y aquí termino, Ajá. logramos que todas las actas de esa elección, todas las actas de casilla, todas quedaran microfilmadas en el Archivo General de la Nación. Y si ahorita tú, o cualquiera que nos escucha, quiere saber qué pasó en cada casilla, con todo el riesgo de que estuviera falsificada ya esa acta, todas las encuentran microfilmadas en el Archivo General de la Nación. Por eso te digo, yo le agradezco mucho a Proceso la entrevista que me dio, pero ni siquiera dijo todo, porque era una entrevista muy grande, pero sí creo que hay cuestiones en donde hay que seguir hablando. Hay algo que nos llama mucho la atención, Diego Fernández de Ceballos, en la entrevista y que tiene mucho que ver con el tema actual. Aquel 1994 que recuerdas, en donde tuviste una censura, en donde no es que te hayas bajado de la contienda, como decían, del debate, después del debate que ganaste contra Zedillo, contra Cárdenas. No, o sea, tú te bajaste, es lo que decían, porque habías recibido dinero. Y dices, no, lo que hubo fue una manipulación de los medios de comunicación, particularmente de Televisa. Y textualmente le dices a Álvaro Delgado, no sé si esto fue lo que dijiste, tú, así textualmente dice esto, que el día que al fin pudiste ver a Emilio Azcárraga, que bueno, pues fue una noche después de la elección, le dijiste esto: no nos engañemos, Emilio, tú no puedes ser el agradecido de aquí, el agradecido soy yo, y por una razón muy sencilla. Tú y yo sabemos muy bien que desde hace mucho tiempo yo vengo acariciando este momento con un solo propósito: mandarte a chingar a tu puta madre. Es lo que vengo, y dime en qué otra cosa te puedo servir. Se alimentaste la madre, Emilio Azcárraga, al tigre Azcárraga. Sí, pero no es la primera vez que lo comento. Ajá. En toda la clase política hay el conocimiento de ese encuentro con Emilio Azcárraga, como también hay que reconocerlo, de que después de ello quedamos en el acuerdo de una entrevista después de la elección con Ricardo Rocha, y Emilio Azcárraga la cumplió. Fue una entrevista que se dio en los términos en que yo le reclamaba. Primero, en horario AAA. Segundo, sin censuras, sin comerciales y sin límite de tiempo, y repetida la entrevista en 2 ocasiones. Y lo cumplió Emilio Azcárraga. Y yo terminé sin agravio y sin rencor con el señor Azcárraga. Pero he de repetirlo, no ahora en Proceso, porque no me llegó la hora de hablar, sino porque he hablado todo el tiempo, que a mí la elección presidencial no me la ganó el señor Zedillo. Me la ganaron Pronasol, Televisa y Salinas. Dime algo, Diego. Quisiera preguntarte sobre ese 94 y este 2018. En el 94 podían suprimirte de la pantalla y te suprimían de la existencia. Pero hoy hay redes, hoy hay crítica, hoy hay una cantidad enorme de medios, muchas televisoras, etcétera, etcétera. Y quisiera preguntarte al respecto de ese tema, ¿qué diferencias ves entre aquel 94, entre este 2018? Y otra cosa que me llama por ahí la atención: ¿a quién más le quieres mentar la madre? Diego, te aprecio mucho la paciencia. Gracias por aguantarnos este corte comercial. Platicamos con Diego Fernández de Ceballos. Antes de irnos a la pausa hablábamos del poder que tuvo Televisa, cómo te pudo desaparecer de la pantalla. Hoy día eso ya no importa tanto, ¿no? Hoy día hay muchas otras plataformas. ¿Qué tanto poder sigue teniendo una Televisa, una TV Azteca, los medios, digamos, tradicionales de comunicación? Mucho ha cambiado. A ver, en primer lugar, Luis, creo que todos estamos conscientes de que hay una distancia enorme del año de 94 al 2018. Es otro México y es otro mundo. Ya una serie de factores han venido cambiando el ser y el modo de ser de la política y de la vida toda. Por supuesto que hay en México hoy otras leyes, otras instituciones, hay otros jueces, hay otros procedimientos, y desde luego en el mundo de la comunicación la revolución tecnológica que hemos tenido hace que ya no sea posible el control que antes se tenía por parte del gobierno de los medios de comunicación. Acordémonos que precisamente el señor Azcárraga tenía a orgullo decir públicamente que él y Televisa eran soldados del presidente.
Hoy Televisa ya no se atrevería a decir eso. Hoy México es diferente. Y por supuesto, con todo lo que de ventaja y desventaja puede existir, porque también hay que reconocer la forma como se desborda el uso de la tecnología para bien y para mal. El uso de las redes sociales, que igual ayudan a comunicarnos, a informarnos, que a mentir, que a distorsionar la verdad y a manipular a la opinión pública. Hay que tener mucho cuidado con los nuevos medios de comunicación para que realmente estén al servicio de una sociedad, de un mundo moderno, y que no son factores de destrucción, como puede haber pasado en Inglaterra con el Brexit, en Estados Unidos con las manipulaciones que ha habido, en Cataluña y en tantas otras partes del mundo, claro, donde sabemos la influencia de esos medios de comunicación que de manera tramposa pueden estar conduciendo también a decisiones equivocadas con efectos perniciosos para la sociedad. Dime algo, Diego, ¿tienes ganas de mentarle la madre a alguien más, así como no, fue con Emilio Azcárraga? No, fue su momento, fueron las circunstancias, pero tampoco he ido en la vida de mentada de madre en mentada de madre. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel tiempo? Las circunstancias, la cerrazón absoluta, la forma oprobiosa como operó el sistema político y mi derecho a mentarle la madre, como lo hice, y lo hice de frente, como todo lo que he hecho en la vida. No he andado escondidas, no he decidido ahora hablar, no me ha llegado el momento de hablar, porque tú y todo el que me conoce sabe que siempre he hablado de frente. Claro. Así lo voy a seguir haciendo, pero naturalmente los años y la vida misma te va llevando a cierta ponderación, a cierto cuidado, porque hoy creo que ya no sería para mí impulsivo o necesario decirle a alguien así, salvo tal vez en alguna circunstancia inesperada que espero no llegue. El tema, hablas en proceso también sobre Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas le dices bribón de 7 suelas, pero estamos ante una pregunta básica que te hacen y ¿puede ser presidente? Dices, claro que sí, por supuesto que sí, ante las circunstancias que estamos viviendo. ¿Te sentarías con López Obrador en algún momento? ¿Te sentarías con el que tú mismo dices tiene posibilidades de ser presidente de la República? No para aliarte ni nada por el estilo, simplemente para platicar, para dejar atrás esas rencillas. No, te voy a decir, yo no puedo decir que me sentaría porque sería una provocación para que saliera o con una vulgaridad o sencillamente decir que también ya me perdonó. De tal manera que no tengo por qué responderte a esa pregunta afirmativamente. No tengo el más mínimo deseo, bajo ninguna circunstancia, de tener nada que hablar con López Obrador. Él sabe quién soy yo sé quién es él, ya nos hemos dicho en la cara cada quien lo que nos hemos tenido que decir y no hay novedad al frente. En todo caso, yo prefiero que los ciudadanos analicen con todo cuidado la personalidad de cada candidato, la trayectoria de cada candidato y lo que pueden llegar a hacer en la presidencia de la República para que tomen una decisión responsable y en su caso no se equivoquen, porque el equivocarse en una decisión de esta trascendencia puede ser trágico para el bien de este país. Dices que el PAN es como tu segunda religión, como una especie de religión paralela. Y es curioso que en el PAN, se lo pregunto a un panista de cepa, panista de gran corazón, panista que viene inclusive hasta de herencia familiar con los fundadores, se lo pregunto, es muy difícil, creo yo, que del PAN 2 de sus presidentes, que son los presidentes que han tenido, pues rompan con el partido. Te hablo de Vicente Fox, que parece ayudar a José Antonio Meade, que parece ayudar más al PRI, y te hablo de Felipe Calderón, que bueno, pues evidentemente no está con el Partido Acción Nacional. ¿Qué pasó? ¿Fue culpa de Anaya? ¿Fue culpa de los expresidentes? ¿Qué pasó? ¿Por qué rompen presidentes de la República con su propio partido? A ver, desde luego como presidentes de la República se trata de dos, pero de dirigentes de Acción Nacional han sido muchos los que han tomado la determinación de salir de Acción Nacional. ¿Por qué? Porque mira, yo llego a la conclusión, mi estimado Luis, de que la política, aunque no lo queramos aceptar, es una droga. Y el que vive de la política termina por sentir un placer inmenso con la política, pero después la necesita y después puede tener deformaciones en su conciencia
y en sus decisiones, precisamente porque si ya le falta esa droga, si ya le falta ese poder, si ya no están en el lugar de mando, si ya no tienen el mundo a sus pies, pues tienen muchas veces los políticos reacciones de evasiva, de salir de su institución, de cuestionar lo que ya ahora no les parece bien, aunque antes les pareciera saludable o razonable, pero son cuestiones humanas. Se fueron dos que han sido presidentes de la República, efectivamente, el señor Fox, el señor Calderón. Por mi parte, he de decir que ambos hicieron muchos bienes a este país, que cometieron también muchos errores, que tomaron su decisión de irse y que eso me parece perfectamente respetable. Lo que yo no acepto como honorable es que a su salida golpeen a la institución que les dio todo. A mí me parece que eso es falta de gratitud y de lealtad. ¿Será que esa droga, como dices, que te genera una especie de placer como cualquier droga, que necesitas ver al mundo a tus pies y que haces muchas cosas, ¿será que esa droga le ha pegado un poco al candidato panista, a Ricardo Anaya? Porque mira que de traidor lo han acusado, que de desleal, etcétera. Sí, pero una cosa es que lo acusen y otra cosa es que lo sea. Ya. En primer lugar, acuérdate que una cosa es la ambición para lograr algo en la vida, lo cual es válido, y así lo he señalado muchas veces. Decía Séneca, el gran filósofo Séneca, que sin ambición no hay héroes. Y yo el trabajo que veo de Ricardo Anaya es de que sí tiene la ambición de llegar a ser presidente de la República, pero no quiere decir que esa ambición hoy sea enfermiza. Sencillamente es la decisión, con firmeza, con talento, con arrojo, de llegar a ser primero candidato y después presidente de México. ¿Qué critico de Ricardo Anaya? Que en mi opinión debería de tener mayor apertura en la conciliación y en el arreglo interno, que pudiera haber dejado menos desacomodo, y que en su lucha por llegar a ser candidato, a mi modo de ver, le ha faltado cierto trabajo político para que pudieran haber espacios menos cerrados, pero sin descontar, por supuesto, sin descontar que problemas como, por ejemplo, el que se suscita con Margarita Zavala, a quien respeto y quiero mucho, es clarísimo. Se trata de una señora que nos dijo hace año y medio o 2 años, yo voy a ser la candidata en el 2018 a la presidencia de la República. Yo voy a estar en la boleta dentro de Acción Nacional o fuera de Acción Nacional. Ella marcó su camino, ella lo dijo desde el principio, yo voy a ser candidata, adentro o afuera. Está en su derecho, pero después que no se diga que frente a una posición de esta naturaleza, el conflicto se le deba de imputar a Ricardo Anaya. Diego Fernández de Ceballos, es un honor y un placer poder platicar contigo siempre. Estamos al habla si nos permites, Diego. Cuando tú quieras, Luis. Gracias a Aquí. Diego. Adiós.